Buenas tardes, estudiantes de lenguajes tecnológicos. Les doy la bienvenida a esta sexta clase de la materia. Y en esta oportunidad vamos a dejar un poco atrás todo lo que tiene que ver con los ejercicios que venimos trabajando, la construcción de figuras geométricas regulares utilizando el compás. Tal como les había avisado a comienzo de las clases, el uso del compás es muy importante para lo que es lenguajes tecnológicos de primer año. Por un lado, por esta ventaja de que nos permite construir o representar muchas figuras geométricas regulares, como los que estuvimos viendo, triángulos, cuadrados, hexágonos, pentágonos, octágonos, y luego con la técnica de la bisectriz, obviamente, cada una de las figuras geométricas que vayamos dibujando van a duplicar su cantidad de lados. La otra ventaja que tiene también aprender a dibujar estas figuras geométricas utilizando el compás es que luego pueden ser representadas en la vida cotidiana utilizando objetos tan comunes como un hilo y un clavo. ¿Está bien? Reemplazar al compás con la utilización de un hilo y un clavo es muy sencillo. Simplemente basta con imaginar que la punta del compás, la aguja del compás es el clavo y la apertura de las patas del compás es el largo del hilo, que en todo caso termina representando el radio de la circunferencia que queremos dibujar y a partir de ahí la representación de cualquier figura geométrica. Pero como les decía, no es intención de esta clase volver a comentarles lo que ya aprendimos. Creo que la mayoría de los trabajos que han enviado están muy pero muy bien. Ya estuve haciendo las devoluciones las clases pasadas. En esta oportunidad lo que les propongo es el primer proyecto que tenemos en este año de lenguaje tecnológico de primer año, que es la construcción de una estructura de tensegridad. Algo les había adelantado la clase pasada. Acá podemos ya estar viendo las imágenes de lo que son las diferentes estructuras de tensegridad. Cuando uno observa estas estructuras, lo primero que le llama la atención es que semejan estructuras secundarias que están flotando en el aire o que se mantienen en equilibrio por algún tipo de fuerza misteriosa. En realidad las estructuras de tensegridad son muy interesantes para estudiarlas desde la física, por ejemplo, dado que se trata de estructuras cuyas fuerzas internas están en equilibrio, es decir, una fuerza contrarresta a la otra. Esto es lo que comúnmente se denomina equilibrio estático. Las estructuras de tensegridad tenemos hoy en día diversos ejemplos. Acá podemos estar viendo en imágenes varios de esos ejemplos. Se pueden construir estructuras de diversos tamaños, desde lo que vamos a construir nosotros, una estructura pequeña, digamos, manual, hasta estructuras grandes del tipo edificaciones. ¿Está bien? Acá en imágenes estamos viendo también estructuras que representan mesas, por ejemplo. Se pueden construir mesas, solamente que, claro, en lugar de utilizar hilo como el que vamos a utilizar nosotros hoy, se utilizan materiales más resistentes estáticamente, como son el uso de cadenas, el uso de cuerdas de mayor ancho, ¿no? Pero, digamos, el funcionamiento básico de las estructuras de tensegridad es siempre el mismo. Se trata de estructuras formadas por estructuras más pequeñas, cuyo peso se encuentra en equilibrio estático con las fuerzas de tensión. Por ahí, en primer año, sería demasiado exigencia pedirles que observen o que calculen las fuerzas, pero seguramente a medida que vayan avanzando en esta hermosa carrera como es la escuela técnica, donde al completar sus estudios van a poder elegir diversas especialidades. Estoy seguro que en las materias de física o de cálculo estructural, si es que van a seguir una carrera afín con la construcción, por ejemplo, se van a encontrar entonces con el cálculo de estas estructuras de tensegridad. Pero como estamos en primer año, me pareció un buen proyecto para relacionarlo con las figuras geométricas que ya venimos viendo. Creo que es algo que le va a llevar bastante tiempo, un poco de esfuerzo. Como lo digo en el video, quizás la primera vez no sea exitosa, quizás con el primer intento no baste. Como siempre le digo, descanse y vuélvalo a intentar.
Yo la figura que les muestro en el video fue el tercer intento que hice para llegar a construir la figura de tensegridad. Creo que me quedó bastante bien. Seguramente a ustedes también les va a quedar igual o mejor. Eso. Les propongo este proyecto. Tiene fecha de entrega 2 semanas, pero como siempre les digo, si alguien termina el proyecto antes, me lo manda antes. Si alguno lo termina después, me lo puede mandar después sin ningún problema. Son fechas estimativas. De todos modos, este trabajo lo vamos a dejar para que forme parte de la calificación del segundo trimestre. Durante estas 2 semanas, lo que hay desde hoy, 17 de mayo, hasta lo que es finales de mayo, que es cuando tengo que entregar las notas del primer trimestre, lo vamos a dejar exclusivamente para que entreguen a aquellos alumnos que todavía adeudan algún trabajo. Mándenmelo con total confianza y lo corrijo y les doy la devolución. Así que bueno, un afectuoso saludo para todos. Espero que les resulte un proyecto interesante y a continuación les muestro los detalles y el tutorial de cómo van a construir su propia estructura de tensegridad. Espero que estén todos bien. Muy bien, estudiantes. A continuación vamos a ver cómo podemos proceder a fabricar o construir una estructura que respete las normas de tensegridad. ¿Qué es esto de lo que estoy hablando de tensegridad? Bueno, acá primero les voy a mostrar una estructura, que es la que vamos a armar a continuación, que aparentemente es como que se sostiene casi mágicamente, ¿no? Porque tenemos, en este caso son 3, 6, 8 palitos de lado, sostenidas con hilo, y da la sensación como si estuviera flotando libremente en el espacio. Bueno, este tipo de estructuras se habla que tienen la propiedad de tensegridad. La tensegridad se refiere a una cuestión de equilibrios de fuerzas. Acá podemos ver que tiene 1, 2, 3 hilos exteriores que están tensados. Ahí tiene que haber fuerzas de tensión. Y en el medio hay un par también de 2 estructuras rígidas, que son los palitos de lado, que están enlazados también unos con otros con otro hilo que también se encuentra tenso. La cuestión está en conseguir que esta tensión que tiene acá el hilo de los palitos de la estructura del medio quede compensada con las 3 tensiones que están en el exterior. Por eso este tipo de estructuras se las conoce como estructuras que respetan esta ley de tensegridad o sumatoria de fuerzas internas igual a 0. Es lo que en física comúnmente relacionamos con un área de la física llamada estática. Muy bien, esta estructura además uno la puede presentar desarmada. Ven que da la sensación de como que acá no hubiera ninguna fuerza, pero cuando la llevamos a la forma que debe tener en el espacio, ahí vuelve a recuperar esa tensegridad de la cual yo les hablaba originalmente. Bueno, esta es la estructura que vamos a hacer. La estructura que yo les propongo ahora es una estructura pequeña, manejable, con cosas que podemos encontrar en la vida cotidiana. En este caso, por supuesto, no todos deben tener palitos de lado en su casa, pero se puede hacer con cualquier material que sea semejante a palitos de lado. No sé si tienen pedacitos de madera que sean similares. La cuestión está en conseguir, el secreto de este tipo de estructura está en conseguir que estos palitos del medio, que están conectados con un palito de lado, sean los más rígidos posibles, que estén unidos lo más sólidamente posible. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a trabajar este tipo de estructuras. Lo muestro una vez más. Ven que da la sensación de que estuviera o de que fuera difícil de mantener por sí mismo. Pero bueno, es una cuestión de sumatoria de fuerzas, que cuando hacemos la sumatoria de todas las tensiones de la estructura nos da 0. Por eso es en estática esta estructura se encuentra en equilibrio. A eso se le llama estructuras con propiedades de tensegridad. Bueno,
Les muestro un poquito qué materiales vamos a usar. Vamos a necesitar palitos de helado. Yo acá tengo 3, 6 y 2 más para la estructura central. Luego vamos a necesitar algo para cortar esos palitos de helado. Yo acá tengo una trincheta. Vamos a necesitar un transportador y algún pegamento para unir los palitos de helado. Así que vamos a ir en el paso a paso a ver cómo nos sale. Lo primero que vamos a hacer es unir los palitos de helado, 3 de esos palitos de helado. Entonces vamos a poner pegamento en las puntas, de esta manera. Este tipo de pegamentos tipo Poxeban, recuerden que hay que agregar el pegamento en la madera y esperar unos 4 o 5 minutos a que esté semiseco. Eso significa que antes de que los palitos hagan contacto entre sí, uno tiene que tocarlo con el dedo y no sentir que está pegajoso. Una vez que está semiseco, que está blanda todavía, pero que cuando yo lo toco no me queda pegado el dedo, recién ahí pongo en contacto las superficies para pegar. Así que vamos a esperar a que esto seque un poco. Para ir adelantando, agregamos un poco más acá por las dudas y esparcimos. La idea de este tipo de pegamentos no es que tenga mucha cantidad, sino que esté bien esparcido en la superficie. Ahí está. Bueno, lo mismo vamos a hacer con otros 3 palitos, porque cada estructura de la base y del techo de esta construcción con tensegrida vamos a necesitar 2 pares, un par, perdón, así que vamos a hacer 2. Ahí está. Bueno, dejamos acá que se seque unos 4 o 5 minutos para poder unirlos. Muy bien, ya pasaron 4 o 5 minutos, cuando lo toco ya no se siente tan pegajoso, así que podemos proceder a pegarlos. Pegamos la punta con la punta, de esta manera, y la otra punta iría acá. Y esta acá obviamente le agregué mal el pegamento, pero ya quedó pegado de esta manera. Ahí me queda el primer triangulito. Así pasamos al segundo, que es exactamente igual. Hacemos presión. Genial. Y la última va acá. Como ven, ya me equivoqué, le puse pegamento por el lado de arriba, no pasa nada. Esto después se aprovecha para pegar la otra parte que va junto con esto. Muy bien. Es decir, me van a quedar entonces 2 triangulitos formados por los 3 palitos de lado. Acá yo ocupé 6. En esto va a ser la base, el techo que quiero formar. Pasemos ahora a lo que es los 2 palitos. ¿Cómo los voy a cortar? Bueno, les paso las medidas. Este palito de lado lo voy a ubicar acá, que coincida la parte de la terminación del palito de lado con el 0. Le voy a cortar justito a los 9 centímetros. ¿Está bien? Y al otro palito de lado hago exactamente lo mismo, que coincida con el 0. Ahí está, y lo corto a los 9 centímetros, que sea lo más derechito posible, así que vengo con la escuadra. Ahí está, ya casi, ahí está. Voy a cortar por esa marca. Esta le voy a hacer lo mismo.
justo a los 9 centímetros, ¿está bien? Para cortar, yo en este caso voy a usar una trincheta, un cúter. Si ustedes quieren se pueden cortar con un cuchillo, tiene que ser lo más preciso posible. Entonces acá procedemos a cortar. Tengan cuidado con esto. Saben que los cúteres son peligrosos, así que hacemos presión y vamos presionando hasta que terminemos de cortar. Genial, como podemos ver, acá me quedan los dos palitos cortados a 9 centímetros. Lo que voy a hacer con ambos palitos ahora es marcar un ángulo de 30 grados respecto de esta línea. Entonces, con el transportador vengo, voy a apoyar acá. Hay que hacer coincidir el 0 acá y el 90 en esta parte. Y voy a tomar 30 grados desde esta normal. Así que son 10, 20, 30. Acá sería el ángulo. Entonces sostengo el pelito para que no se me mueva. Y hago coincidir con la marca. Exactamente. Acá tengo. Este es el ángulo que voy a cortar. Este ángulo de acá, este y este, son los 30 grados que yo les marcaba. Lo mismo hay que hacer con el otro palito de lado. Así que ahora procedemos a cortar por acá, con la trincheta. Muy bien, con la magia del video, acá yo ya tengo los otros dos palitos de lado ya cortados. Recuerden que se marca 30 grados respecto de lo que sería el lado este que ya lo cortamos. Y podemos cortar con trincheta, con cuchillo o con lo que ustedes quieran. Una vez que tengo eso, viene una parte que es hacer dos pequeños agujeritos que lo vamos a hacer acá, en esta parte del palito, la parte redonda, más o menos en el medio, lo más centrado posible. Ahí hacemos dos pequeños agujeritos. Yo en este caso lo voy a usar es un mini torno que tengo acá entre mis herramientas, pero ya lo probé y se pueden hacer esos agujeritos con un clavo caliente. Si no tienen mini torno, pueden hacer un agujerito con clavos calientes. Así que es cuestión ahora de agujerear esos dos. Muy bien, como ven, acá ya me quedan los dos palitos tal cual como deben quedar. Y estos ya son todos los cortes que vamos a hacer. Nos quedan dos palitos de estos cortados así a 30 grados respecto de este lado, y las dos perforaciones en las esquinas redondeadas. A eso se le suman las dos estructuras que ya teníamos, una estructura en triángulo y la otra idéntica igual. Yo ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a buscar, estos dos palitos los vamos a dejar reservados por acá, y lo que tenemos que hacer es buscar el medio de alguno de los lados del triángulo este que me quedó acá. Entonces para eso lo mido. Acá está midiendo 11 centímetros, así que la mitad es 5,5. Esta es la mitad. Y ahí es donde voy a tener que pegar uno de estos palitos de lado que acabamos de cortar y perforar. Lo vamos a pegar de este lado, de donde hicimos el corte en ángulo. De esta manera, así. Tiene que quedarnos así como está acá. ¿Está bien? La idea es que la estructura nos quede lo más firme posible. Este es el que va a soportar todo el peso y la tensión que va a mantener unida la estructura, esta que quiero formar. Así que yo lo voy a pegar con Poxirran. El que tenga pistola para pegar con silicona, hágalo. Se queda un poco más firme. Además, yo voy a hacer lo siguiente, algo que les recomiendo hacer si es que quieren una estructura bien sólida: que hagamos una perforación acá abajo para que cuando esto ya esté pegado podamos hacerle pasar unas cuantas vueltas de hilo para sostener con más fuerza. Así que yo voy a proceder a perforar acá abajo y les muestro cómo queda. Nuevamente, gracias a la magia del video, les muestro acá cómo quedan los dos palitos que vamos a terminar pegando a las estructuras triangulares. Me queda este palito cortado a 30 grados como habíamos dicho inicialmente,
Me queda una perforación que se debería hacer lo más cerca posible al ángulo que cortamos, que queden unos 3-4 milímetros de separación, como para que sea cómodo de atar, tanto este que está acá como este que está acá. Y después las dos perforaciones que habíamos hecho originalmente. Insisto con esto, si alguno no quiere hacer las perforaciones, esta que yo hice para darle más solidez a la estructura, puede probar pegándolas con la pistola de siliconas y seguramente le va a quedar más duro, más rígida la estructura. Pueden probar ustedes con el pegamento que ustedes quieran. Yo acá voy a probar con Poxirrand y después hacerle una atada o varios pasados con hilo para ceñir un poco más la estructura. Así que ahora les muestro cómo vamos a pegar. Voy a volver con esta estructura que tenía antes, la triangular. Ya había identificado cuál es el medio de este lado y por ahí vuelvo a hacer lo mismo que hice anteriormente. Le voy a poner Poxirrand acá, esto esparzo. Recuerden que para que pegue bien el Poxirrand no es que necesitemos poner mucho pegamento, sino una capa que cubra lo que queremos pegar, una capa fina, y luego esperar 4 o 5 minutos. Y luego a esta parte le voy a agregar también pegamento. Ahí quedó con bastante pegamento. Y ahora es cuestión de dejar que esto se seque otros 4 o 5 minutos. Para ir adelantando les muestro, esto lo separamos por acá, así se va secando. Y les muestro dónde se va a pegar la otra estructura, este palito. Bueno, este palito no se va a pegar en el medio, sino que se va a pegar en una de las esquinas. Yo acá ya me había equivocado y había puesto pegamento, así que voy a aprovechar esa zona que ya tiene un poco de pegamento, va a ser más fácil que pegue. Vuelvo a agregar un poco de Poxirrand. La idea en este caso es que se pegue de esta manera. Tiene que pegarse de esta manera. Bien, así que vamos a poner Poxirrand ahí, un poquito acá, y ahí está. Acá tengo la otra estructura. Vamos a dejar secar también unos 4 o 5 minutos antes de hacer contacto. Muy bien, ya pasaron 4 minutos, ya lo tocó y no me queda pegado el dedo, así que significa que ya lo puedo pegar. Recuerden que uno de los dos palitos que cortamos y que agujereamos se ubica de esta manera, se va a pegar en este lado, así. Eso es exactamente lo que me tiene que quedar. ¿Está bien? Vemos que quede lo más derecho posible antes que termine de secar el pegamento. Ahí está, yo creo que eso ya está bien. Esto es lo que me tiene que quedar. Esa es una de las estructuras. ¿Está bien? Y la otra, esto lo vamos a dejar acá al costado. La otra de las estructuras, recuerden que se pega este palito, pero en el medio de uno de los lados del triángulo. Así que lo apoyamos acá. Igual que antes, ahí está. Buscamos que quede lo más derecho posible. Ahí está. Esto tiene que estar alineado con el otro lado del triángulo. ¿Está bien? Hago presión para que pegue bien. Ahí está. Eso es lo que me va a quedar. Me queda esta estructura. Estas entonces son las dos estructuras que me van a quedar. Ahora bien, yo les digo lo que es mi experiencia fabricando este tipo de estructuras. La estructura es más eficiente cuanto más rígidos son estos dos salientes que tiene la base y el techo de nuestra figura. Por lo tanto, a mí me dio buenos resultados. Por eso les decía que pueden agujerear esto, porque le podemos hacer pasar un hilo por acá, haciendo que gane mayor rigidez, mayor fuerza. Yo lo que voy a hacer es usar una aguja e hilo. Ahí está. Y lo voy a hacer pasar varias veces por ese agujerito para lograr una mayor resistencia. Así como que estoy cosiendo esta parte de la estructura para que quede más rígida. Ahí está. Primero de un lado. Ahí está.
Vamos a dar unas cuantas vueltas, así que sean generosos con el hilo. Y luego pasamos por atrás de la madera y volvemos a pasar por el agujerito, pero esta vez para el otro lado. O sea, primero para la derecha, después para la izquierda, o como ustedes prefieren, si quieren empezar por la izquierda y después la derecha. Recuerden, cada vez que pasen el hilo, la aguja y el hilo, ajusten, tiren bien del hilo para que quede bien firme la estructura. Ahí está, ¿ven? Lo voy a hacer pasar varias veces. Ahí está. Una vez más, de este lado. Una vez que fabriquen uno o dos, ya van a estar más cancheros. Ahora vuelvo a cambiar. De nuevo hacia el lado derecho esta vez. Y ahí está. Así vamos a pasar unas veces más. Total, aprovecho que ya tengo enhebrada la aguja. Genial. Voy a hacer pasar una vez más. Ya cuesta pasar la aguja porque el hilo ya fue tapando el agujero que habíamos hecho. Muy bien. Si lograron hacerlo una costura, por así decirlo, acá bien ceñido, esto ya queda bien firme, ¿ven? Ya no se mueve para nada. Entonces ahí hacemos un nudito. Lo que voy a hacer a continuación. 1, 2, 3 y luego ahí está. Luego cortamos el exceso de hilo de esta manera. Ya me va a quedar, muestro bien la estructura, me queda así, esto bien firme, lo más firme posible. Acá queda un triangulito y esto es lo que tiene que quedar. Bueno, el mismo procedimiento que hice con ese hilo se lo voy a hacer pasar por acá, por este agujerito de acá. Y voy a volver a hacer una costura, primero hacia un lado, después para el otro, con la intención de que esto quede lo más firme posible, de que esto se mueve un poco. Ya cuando quede cosido queda bien sujeto, así que eso es lo que voy a hacer a continuación. Muy bien, ahora les muestro cómo quedó finalmente. Acá tenemos una de las estructuras, como ven ya está cosida varias veces, la pasé de un lado, después del otro, y quedó bien firme la estructura esta, al igual que la que ya les había mostrado antes, que ya también está cosida y quedó firme. Cuando ustedes lo peguen, si lo pegan con la pistola de silicona para pegar, quizás ya les queda lo suficientemente duro como para que no sea necesario que lo cosan. Así que ustedes pueden probar si cuando lo pegaron quedó el palito este suficientemente rígido con respecto a esto, no hace falta que lo cosan, sino lo cosen. La idea es que esto va a terminar quedando de esta manera. Bueno, ahora tenemos que pasar un hilo entre este y este que está acá. ¿De cuánto sería el hilo que atraviesa estos dos palitos? Aproximadamente unos 3 centímetros. Así que voy a proceder a pasar el hilo. Muy bien. Donde el palito lo habíamos pegado en el medio de uno de los lados del triángulo, le voy a hacer un nudito acá. Voy a hacer pasar el hilo por acá. Ahí está. Voy a proceder a hacer el nudo. Voy a hacer varios. Este hilo en especial es un hilo bastante complicado para trabajar, pero voy a terminar saliendo ahí. Así que muy bien, como ven ahí quedó atado. Ahora el otro extremo lo tenemos que atar a la estructura de arriba, cosa que me quede más o menos esto que está acá. Esa distancia entre agujerito y agujerito son aproximadamente unos 3 centímetros. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que
proceder a atar a continuación. Muy bien, como ven acá se puede apreciar entonces cómo los dos agujeritos quedan unidos por un hilo de aproximadamente unos 2,5 centímetros, 3 centímetros. Esa es la primera parte. Ahora hay que proceder a atar los extremos de ambos triángulos, este con este, este con este y este con este. Ahora la idea es hacer lo siguiente, yo aconsejo lo siguiente: tomar esto bien, dejarlo bien tenso, bien estiradito así, y alinear los dos triángulos, la base y el techo, digamos, y atar este con este y este con este, y que estos dos lados tengan el mismo largo del hilo, este de acá y este de acá. Muy bien, volvemos nuevamente gracias a la magia del video. Le muestro cómo tendría que haber quedado hasta el momento. Teníamos las dos partes del medio que van unidas con un hilo de aproximadamente 2,5 centímetros, 3 centímetros, y la parte de atrás le tiene que quedar más o menos así, ¿ve? Cuidando de que las estructuras, la de abajo y la de arriba, queden más o menos paralelas. Ahora, estos dos hilos tienen que tener aproximadamente el mismo largo, este de acá que este de acá. Por último, el que le va a dar obviamente la estabilidad a esta estructura es el último de los hilos, que ahí es donde se va a hacer la parte más compleja, ¿no? Porque esto tiene que atar un hilo acá y el otro hilo a la parte de abajo, y ese hilo es el que le va a dar la última tensión que necesita para que la estructura se mantenga así, rígida, y completemos esta propiedad que le quería mostrar en este caso. Habrán notado que yo en las esquinas le hice perforaciones. Es una cuestión de, como yo ya tenía la máquina, le hice perforaciones para que pase más cómodamente el hilo. Usted, si no tiene o no tiene ganas de hacer las perforaciones, la puede atar directamente a los costados de la estructura. Muy bien, ahora voy a pasar a entonces atar esta última parte. La voy mostrando. Iría desde acá hasta la parte baja del triángulo. Está bien, tendría que unir esta con esta, y esa es la que le va a dar la última estabilidad, ¿ves? Ahí es donde voy a conseguir la estructura que yo estoy buscando. Así que, bueno, voy a proceder a atar. Muy bien, déjenme mostrarles entonces. Estoy a punto de hacer la última atada del hilo. Este último hilo es el que logra mantener tensa la estructura, ¿ven? Si yo estiro, la estructura ya se sostiene. La idea, por supuesto, es fijarse de estirar lo suficiente para que queden paralelos los lados. Ahí está, ¿ven? Queda paralelo a este lado, paralelo a este lado. Paralelo significa que las dos líneas, tanto la que va a ser la base como el techo de la estructura, tengan la misma dirección. Y en el medio, por supuesto, los dos palitos quedan tensos el hilo, y es lo que le da la última fuerza que mantiene estable a esta estructura, ¿no? Esta propiedad es interesante porque ven que la estructura se puede desarmar. Si uno la gira por el costado, queda absolutamente desarmada, y cuando uno la acomoda nuevamente, ya queda la estructura armada igual que antes, ¿eh? Así que ahora voy a proceder a atar el último hilo y ya les muestro cómo queda. Acá queda entonces la estructura que les mencionaba antes. Esta estructura es uno de los modelos de estructuras que se puede hablar de esta propiedad de tensegridad. Insisto nuevamente, la tensegridad está relacionada con un equilibrio de fuerzas. En este caso tenemos 1, 2, 3 fuerzas de tensión más la tensión del medio. Obviamente el sentido de las fuerzas hace que se equilibre todo esto entre ellas mismas, y por eso nos queda esta estructura que parecería que está flotando, o por lo menos rompiendo las leyes de la gravedad, cuando en realidad se trata simplemente de una estructura que está, lo que en física llamamos, en equilibrio estático. Lo interesante con estas propiedades de tensegridad es que
tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, hoy en día, cuando se estudia ciertas partes del cuerpo humano relacionado con la medicina, se habla de que tanto los músculos como los huesos, que hasta el año 1900 se pensaba que era lo único que mantenía estable a todo el cuerpo, que lo mantenía en su forma y en su estructura funcional, hoy en día, sinceramente desde comienzos del año 1900, se está estudiando medicina y se habla de esta propiedad de tensegridad como una forma de explicar, por ejemplo, el funcionamiento de todo lo que es la estructura del cuerpo humano, cómo las personas caminan, cómo las personas se mueven, porque tengan en cuenta que esto podría funcionar también como algo muscular. Ustedes ven que cuando uno camina, el músculo se deforma, pero luego con un pequeño esfuerzo ya vuelve a su forma natural. Esto nos permite, por ejemplo, que el cuerpo humano tenga desplazamientos, movimientos, sin tanto gasto de energía. ¿Por qué? Porque gran parte de la energía que debería ocupar en volver a su forma original, en realidad no la gasta, ya que todos los músculos y huesos se estructuran de manera tal de cumplir con esta propiedad de tensegridad que yo les muestro con esta estructura. Así que esa es una de las aplicaciones. Por supuesto, también se habla mucho en estructuras, de la parte arquitectónica, de cuando se construye un edificio o alguna casa. Hoy en día se habla mucho de tensegridad en estructura y obviamente también en ingeniería. Así que bueno, les quería mostrar esto. Ya les mostré cómo se armaba. Los invito ahora a que ustedes también intenten armar su propia estructura. Si desean avanzar un poco más en este tipo de modelos, hay también otros modelos que se pueden encontrar en YouTube. Por ejemplo, cuando uno pone la palabra tensegridad o en inglés tensegrity, aparecen un montón de estructuras. Por ejemplo, mesas. Hay muchas mesas que obviamente más grandes que mi modelo, pero que cuando se construyen, en vez de hilo usan, por ejemplo, cadenas, y en vez de palitos de helado usan estructuras de caño o de algún metal o de madera misma, y soportan varios pesos. Esto no se los mostré, pero no solamente se soporta a sí mismo, sino también soporta el peso de una lapicera en cualquiera de sus lados. ¿Ven? Es bastante resistente, y esto llama mucho la atención. Al menos a mí me causó mucha curiosidad de cómo podía estar sostenida simplemente con hilos y esto no se cae. Bueno, el secreto, insisto, cuando quieran fabricar esto es mantener lo más firme posible las estructuras que van en el medio. El palito de helado que va inclinado, tanto el de la base como el del techo, digamos, tiene que estar lo más firme posible. Por eso yo en esta estructura no solo lo pegué con pegamento epoxirrán, sino que además le pasé varias vueltas de hilo para que esté lo suficientemente tensa y aguante lo mejor posible la estructura. Ven que esta yo la puedo deformar, lo pongo así, queda como si nada, y después simplemente lo vuelvo a su forma original. Algo que, como les decía, tiene aplicaciones tanto en la parte de biología, con todo lo que tiene que ver con los músculos, los huesos y todo lo que es el sistema estructural de una persona o de un animal, hasta todo lo que se habla de arquitectura. ¿Está bien? Así que bueno, les quería mostrar esto. Los invito por supuesto a que intenten fabricarlo ustedes también. Tiene su vuelta, al primer intento quizás no les salga del todo. Esta es la tercera estructura de tensegridad que armo. Así que bueno, yo les intenté contar algunos secretos como para hacer un poco más viable el proyecto, pero ustedes a medida que vayan fabricándolo seguramente le encuentran más detalles. Así que bueno, los invito a hacer esta estructura que seguramente los va a sorprender a su familia también, y es muy interesante de ver, y muy interesante también para relacionarlo con temas de física, temas de biología y por qué no de algo de construcciones también. Así que bueno, espero que les haya gustado.